Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio, otro entretenido episodio, el cual tendré el placer de dialogar aquí con mi siempre amigo el máster, bueno, Leinier para los no conocidos. Vamos a hablar un poquito de los temas de entrenamiento el día de hoy. ¿Qué entrenamiento funciona mejor? ¿El entrenamiento moderno con las computadoras? ¿El entrenamiento clásico? ¿Cuáles fueron los entrenamientos que usamos dentro de todo? Principalmente el máster, porque yo también quiero aprender qué entrenamiento es el que usó, el que usa y el que lo llevó a estar en la élite. ¿Qué opinión tienes tú, máster, de los temas del entrenamiento nuevamente? Sí, yo creo que es un tema que yo tenía en mente hacía rato para tocarlo aquí en este espacio, para tocarlo con calma, ¿no? Y pensar un poco y tratar de llegar a conclusiones, darle algunos consejos a la gente de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Cuáles son las diferencias entre el entrenamiento más tradicional, más clásico, más antiguo, ¿no? Y el entrenamiento moderno, qué se puede sacar de cada uno, qué recomendamos, por ejemplo, a los niños, sobre todo que se inician hoy, o a los entrenadores que tienen alumnos y están también tratando de encontrar los mejores métodos. Creo que va a ser un episodio interesante. eh, Así que vamos a darle. Dale, vamos a darle, como dicen por allá. Entonces, máster, cuéntame qué parte del entrenamiento tú le prestaste más atención en tus inicios. Si bien es cierto, en el primer episodio que tuvimos, el cual se los recomiendo si no lo han visto, y en el cual hablamos un poquito de que lo que te cautivó del ajedrez realmente fue la narrativa, ¿no? La parte histórica, que de hecho siempre compartí cierta similitud en ese sentido, porque a mí me encantaba la narrativa, aunque claro, la narrativa de mi padre era un poquito diferente, no era como que estudia y punto. ¿Por qué? Porque soy tu padre y te lo digo, ¿no? No tanto así, pero más o menos por ahí va el estilo, ¿no? Siempre la disciplina, la rigidez, pero claro, ya después cuando fui leyendo el tema de Fischer, sobre todo, que siempre llamaba mucho la atención, los grandes campeones del mundo, todo este misticismo, ¿no? Que se crea alrededor de ellos, esta burbuja Motiva, claro. pues, exacto, ¿no? Entonces como que dice, ay, mira, este tipo, se vende como una mitología, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la parte del entrenamiento en la que tú consideras que te centraste más en tus inicios, obviamente, y después vamos a ir ampliando un poquito más el panorama de los planes de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Sí, yo, bueno, quería hablar un poquito de nuevo de mis inicios. Hablé un poco de eso en el primer episodio, como tú decías, pero eh, toqué levemente, ¿no? Algunas cosas de mis inicios en el ajedrez, pero creo que en el episodio de hoy viene bastante a colación el tema y la verdad es que, bueno, yo me inicié en el ajedrez, como yo decía en aquel momento, cuando tenía 7 años más o menos, entre 7 y 8 años, o sea, estamos hablando del año 90, principio de los 90, o sea que digamos, mi estudio del ajedrez fue los viejos métodos, ¿no? Fue lo que le llamamos el entrenamiento clásico, le vamos a decir hoy, no precisamente el entrenamiento moderno. No vi la computadora para nada. La primera computadora que yo vi fue, bueno, estaba más grande ya, tendría quizás 11, 12 años, y no era una computadora mía. O sea, en Guine, por ejemplo, había un lugar que se llamaba el Club de Computación. A los que viven en Cuba, el Club de Computación les va a sonar mucho. Era un lugar donde tú ibas y tenías acceso ahí a una computadora un rato, un tiempo determinado. Y los ajedrecistas de Wine se hicieron de programas de ajedrez, chess base y tal. Y entonces, en un momento determinado, después de los 10 11 años, yo iba ahí al club y estaba, no sé, media hora, una hora, mirando el chess base. Y para mí eso era, imagínate, ¿no? Era una maravilla poder ver el tablero de ajedrez en la computadora y bases de datos con partidas de diferentes aperturas. Pero bueno, eso fue después. El inicio fue muy clásico, digamos, estilo tradicional, los libros. Voy a mencionar los primeros libros de ajedrez que me estudié fueron, ah, hay un libro que se llama 120 partidas cortas, que le gusta mucho a Raúl, que yo mencioné a Raúl en el primer episodio, fue el que me enseñó a jugar ajedrez, mi primer maestro, pero como dije también en ese capítulo, yo soy de Wine y en Wine había un ambiente de ajedrez muy
muy bueno, ¿no? No solo estaba Raúl, había muy buenos entrenadores, gente que trabajó conmigo. Por ejemplo, trabajé con el Dagoberto Díaz mucho tiempo, otro de mis grandes entrenadores. Trabajé con Carlos Manuel López, maestro FIDE en ese momento, maestro internacional, que con muchos conocimientos y gran nivel de ajedrez. O sea, en un momento me entrenó y no solo eh, podía jugar con él, que era alguien mucho más fuerte que yo, lo cual también me servía, sino que me daba consejos directamente. En un momento entrenábamos, era directamente mi entrenador y trabajamos mucho tiempo. Él alquiló un local en Guine que solo era para ajedrez, era una cosa súper Wow. profesional, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo y nos reuníamos ahí, Varian también, Lemay Vega, los principales jugadores de Guine. Eh, Trabajé, bueno, luego con Arián Abreu, que fue ya en mi época un poco más, después que me hice maestro internacional, gran maestro. Empecé a estudiar el ajedrez por mí mismo y a dedicarle más tiempo, y fue con Arián. Y después Arián se convirtió en mi entrenador y fue conmigo durante años a los torneos, me ayudaba a prepararme. Y bueno, esas fueron todas las personas con las que trabajé. Tuve también un entrenador en el principio de mi carrera, que fue Luis Enrique Torres. eh, Entrenador de ajedrez que todavía hoy en día trabaja con niños muy buenos en la pedagogía del ajedrez, y esa gente fueron los que me recomendaron mis primeros libros de ajedrez, ¿no? Entonces a Raúl le gustaba mucho Precisamente, sí, el sí, libro Master, de perdona que las partidas te... cortas, es como más de, digamos, de ataque, ¿no? No sé si tú lo has visto por Ajá. ahí. Es un libro simple de, digamos, ¿Un partidas libro que son rojo? menos de 25 jugadas. Hay un libro que se llama Ajedrez al ataque o Ataques al Rey, una historia de esa que fue con uno de los que me inicié. Pero justamente agarrando un poco de toda la narrativa y la explicación generosa que nos estás dando, ¿no? Y principalmente a mí. am, Comentaste un tema que me parece muy interesante bueno, tu entrenamiento con Arián y con todas las amistades que tuviste en su momento. ¿Qué tan importante te parece a ti el tema de esta afinidad que uno puede tener, de esta buena relación, camaradería que uno puede tener con el entrenador? ¿Piensas que es más importante un entrenador, sobre todo para los inicios, ¿no? Para los oyentes que en este caso están iniciando y no saben a dónde recurrir? ¿Piensas que es más importante desarrollar una muy buena empatía con tu entrenador o piensas que lo más importante es que el entrenador sea demasiado bueno, sin importar si hay un feeling, pues, ¿no? Si haces, como dicen, si haces clic o no con esa persona. ¿Qué tan importante crees tú el feeling que se pueda desarrollar con la persona en tus inicios como ajedrecista, obviamente? Si es importante o no el buen ambiente, la camaradería al momento de entrenar, o piensas que lo que más importa es la objetividad y los buenos métodos que pueda recomendar el entrenador. Yo creo que lo más importante, sobre todo en la primera etapa, es la relación, ¿no? Que sea buena, que sea cercana, que te haga sentir cómodo, porque ahí viene la motivación, ¿no? Lo principal, como hablábamos antes también, para alguien que empieza, para un niño, para alguien que está empezando en el ajedrez, es que tenga esa pasión, porque la pasión, como decíamos, es lo que te va a llevar a invertir el tiempo. Si no tienes pasión, al final vas a parar en otra cosa. En cambio, si tienes la pasión, vas a encontrar el tiempo siempre, cada día, cada Ujú. semana, a lo largo de años para el ajedrez, y eso es lo que te va a hacer subir el nivel. Entonces, para desarrollar esa pasión, yo creo que es vital tener a alguien que te haga sentir bien, que te haga sentir motivado, y que se cree un buen ambiente, ¿no? Ese era el ambiente que había en Winner. Para mí era una fiesta ir a reunirme con el Dago, o con Carlos Manuel, o con Arián, o con Lemay, con Luis Enrique, esa gente, ir a casa de Raúl. Había un ambiente muy sano, de rivalidad en un momento, pero rivalidad sana, ¿sabes? No era mala onda, sino era sano todo, queríamos todos mejorar, y la verdad que nos hizo subir mucho el nivel a todos. Yo era uno de los más jóvenes y me beneficié bastante de todos esos jugadores que eran mejores jugadores que yo, pero pude, jugando con ellos y estudiando con ellos, ir subiendo mi nivel, ¿no? Así que yo creo que eso es vital. Por supuesto, tener jugadores fuertes ayudándote, eh, es bueno, y todo el mundo lo quiere, pero a mí me parece que sobre todo en esa primera etapa es más importante que haya una conexión y que haya un ambiente, tú sabes, eh, de confianza, y que te motive a trabajar, sobre todo. Claro, claro, claro. La verdad que la motivación y el buen ambiente, el buen rollo. Yo recuerdo mis inicios también, bueno, realmente mi primer entrenador, por así decirlo, fue mi papá, y siempre de una manera muy empírica, ¿no? Con muy poco conocimiento de ajedrez.
De hecho, mi conocimiento de ajedrez era tan básico en el sentido de que, pues, para mí la mejor defensa era, por decirlo una cosa, ¿no? La mejor manera de jugar era mover un peón a la tercera fila de manera en la cual dejes huecos para tus piezas, ¿no? O sea, por ejemplo, decía A3, C3, E3, G3, la mejor configuración, o B3, D3, F3, ¿no? Entonces, obviamente no tenía ese apoyo ajedrecístico. En mi familia, de hecho, nadie jugaba ajedrez y en Lima a raudales, bueno, a regañadientas, más bien dicho, no se veían ajedrecistas serios, ¿no? Teníamos la información de Julio Granda, pero se había retirado el maestro, entonces no había tanta información. Entonces, claro, no crecí con ese buen rollo, por así decirlo, me iba más bien a jugar a Plaza Francia, donde conociste tú, A y jugar claro, ahí se Blitz, jugaba por claro. dinero. Sí, exactamente, la famosa Plaza Francia, ahí donde juegan mucho Blitz. Y claro, no es un ambiente muy propicio para los niños, sobre todo, diría yo, pero te desarrolla esa habilidad de luchar por tu vida, ¿no? Estás jugando, aunque Sí. sea, estás jugando por un sol, 50 céntimos, lo que sea, en ese momento que serían 30 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, pero para un niño es bastante, ¿no? Entonces, desarrollaba esa habilidad y yo creo que por eso tenemos muy buenos jugadores de Blitz en Perú, o se dio muy buenos jugadores, pero siempre muy empírico, ¿no? Todo era demasiado de manera empírica. Y te pregunté esto porque me parece muy interesante. Hay mucha gente que siempre piensa de que en el ajedrez para llegar lejos hay que entrenar de manera solitaria, ¿no? Y, y yo tengo una opinión diferente que me quisiera compartir después, pero primero quisiera saber tu opinión respecto a ello, ¿no? Y sobre todo los mitos que supongo que debes haber leído del tema de la famosa escuela soviética de ajedrez, ¿no? Que siempre decían que existía una escuela, y leyendo muchos libros de la famosa escuela soviética de ajedrez, pues te das cuenta que no era una escuela física, ¿no? Sino era más que todo como un concepto, una idea que se Claro, aplicaba en... habían desarrollado ya métodos de entrenamiento que eran efectivos, ¿no? Y se pasaban de unos a otros, ¿no? Tenían muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores y eso creaba el ambiente ese de ajedrez que hace progresar, digamos, a jóvenes que están por ahí, ¿no? Fue en cierta medida lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que ha tenido la fortuna quizás de nacer o criarse en lugares donde existe ese ambiente. Ya te digo. Correcto. Eso para mí fue clave. Y en Cuba había cierta influencia de la famosa escuela soviética, porque había jugadores que habían estado allá. Por ejemplo, Raúl estuvo en el Palacio de Pioneros de la Unión Soviética, no sé si fue en Leningrado o en alguna otra ciudad, en Moscú quizás, y vio cómo entrenaban los niños allá, vio los métodos de los maestros con los niños. El Dago también estuvo, creo que jugó un torneo estudiantil o algo de eso, y jugó con jugadores que se hicieron famosos después, por ejemplo, con Yusuf, pues, jugó en ese torneo. Entonces, en Cuba había conocimiento de los métodos, en Guinea específicamente había conocimiento de los métodos que usaban los rusos, que obviamente eran Ujú. efectivos porque sacaron tantos jugadores Sí, buenos, pero no había, o sea, sí, se le llama el secreto de la escuela soviética, como se le quiera llamar, pero al final el secreto, como decíamos, es trabajar en ajedrez, estudiar, y ahí vamos al tema, ¿no? Del episodio de hoy. ¿Cuál eran los métodos que se usaban en ese momento? ¿Cómo eso ha cambiado? ¿Y qué métodos son los mejores en hoy? Como te decía, y volviendo un poco al tema de mis comienzos, yo estudié netamente libros, ¿no? Después que aprendí a jugar ajedrez, y al principio no juega mucho, ¿no? Es más práctica sí, que estudio, obviamente, pero ya cuando llegas a un nivel ahí, digamos, decente de principiante, tienes que empezar a estudiar el ajedrez, ¿no? Y yo tenía ese interés de estudiarlo desde pequeño. Y recuerdo que fueron varios libros. Por ejemplo, mi papá consiguió un libro que se llama Mosaico Ajedrecístico. uf, Un libro, no sé si tú lo has de visto, Karpov y Geek, de ¿verdad? Karpov y Geek, sí. Sí, Ese yo de libro verlo a mí nomás me me asusté. encantó porque, claro, tiene toda esa onda de los matches por los campeonatos mundiales y Pero y tiene aparte es un libro partidas. así, ¿no? Sí, sí, Inmenso, tiene así una gordo, cantidad de capítulos y algunos impresionante. son de gana-pierde y de cosas raras. Para mí eran raras en ese momento, ¿no? No ajedrez como tal, pero todo relacionado al ajedrez. Pero también tiene mucho de ajedrez clásico, ¿no? Tienen los matches por el campeonato mundial, alguna partida escogida de cada match, la mejor. Y ese fue uno de los primeros. Me acuerdo de ahí partidas como esa que le gana Bobini a Ewe, ¿no? En el torneo, en el match torneo del año 48, que le hace un dama G3, una Merano, entregando el caballo de D5 para meter la dama en G7 y luego la torre en C7. Bueno, eso me queda grabado ahí de cuando tendría quizás 7 8 años de ver ese libro.
Estudié las partidas cortas, que fue uno de los primeros, porque claro, te enseña básicamente a atacar y a cómo, digamos, entregar peones en la apertura y tratar de ganar por iniciativa, con más desarrollo, el Evan, el Gambito de Rey, esas cosas. Y después me acuerdo que en un momento ya cuando tenía un poquito más de nivel, mis entrenadores, que fueron esos que te mencioné, me recomendaron una serie de libros para estudiarlo uno después del otro. Me acuerdo que uno de los primeros eran los tomos de grado, que siempre lo Ujú. menciono en las entrevistas, porque es verdad que lo Los 4 estudié y tomos, ¿no? me dio la Ujú. impresión de que, o sea, yo me sentía como que estaba aprendiendo, ¿no? Y que subía el nivel, aprendías conceptos y, y tal. Después estudié las partidas de Alequines, las partidas selectas de Alequines. Después estudié un libro de Capablanca que es de Panov, un Hablan librito rojo, creo que se hablando llama Capablanca. de Alecquine, justo me doy la vuelta porque tengo este libro, ¿no? Que todavía no me lo he leído, pero que quiero Sí, leerlo, que no este yo sé lo si lo tengo, habrás es visto, ¿no? el torneo no haber comentado y analizado por él. Pero claro, Impresionante, o las sea, de hecho, partidas, cuando lo conseguí, lo vi y le dije, no, esto es mío porque es mío, ¿no? Y ya después veré si lo leo o no, pero lo tengo ahí, por lo menos ahí en el tintero, ¿no? Alecquine. sí, y ya te digo, esos libros a mí me ayudaron mucho. Estudié después, bueno, aparte del libro de Capablanca que mencionaba, las partidas de Fischer, las 60 memorables. Ujú. Estudié otro libro que es poco común, o sea, yo no lo he visto mucho después, que se llama, es un libro de un jugador americano que se llama Edmar Metnis, que Megnis, se los libros de llama Megnis, de la apertura al final, se llama al el libro o final. algo parecido. Sí, Es, sí. es como En algebraico ya aperturas está, ¿no? donde cambias las damas rápido y llegas a un final con ventaja, ¿no? Era algo así, cada capítulo era una variante diferente. Pero ese libro me acuerdo que me gustó porque y como que te forma un poco el estilo, ¿no? Ya hacia lo posicional, tratar de rápido entender cuáles son los finales buenos y por qué son buenos y cómo lograrlo desde la apertura. Es como un libro bastante técnico. Sí, muy, muy Y interesante. De hecho, creo que fue el libro que yo vi la primera vez, el sistema algebraico, ¿no? Que se diferencia del sistema sí, descriptivo, que supongo que tú también muchos lo tenían el pasaste, descriptivo, claro. obviamente, ¿no? Sí, yo Sí, estudié sí, los tomos de grado y los de Alequina y esos eran con descriptivo, seguramente. descriptivo. Para los que no entienden el descriptivo, pues obviamente es un sistema de anotación un poquito más antiguo en el cual era peón 3 caballo rey, ¿no? Describías Sí. literalmente la casilla, ¿no? Después ya vino alguien que creó el sistema En vez de algebraico, ¿no? 4 o de 4, ¿no? Claro, peón 4 rey o peón 4 dama. Correcto. Y si era peón 4, y si era C4, por ejemplo, la inglesa era peón 4 alfil dama, ¿no? Claro, Creo que así distinguía era. el Sí. alfil rey del alfil dama o el caballo rey del caballo dama. De caballo, sí, sí, Sistema era antiguo. por eso tomar notas en esa época, pues sacabas un poder en la muñeca impresionante, ¿no? Por cada partida nomás lo que escribías era como un libro, ¿no? Era impresionante, pero Pero esos claro, libros que yo comentas, súper, pensando un súper buenos, poco ¿no? en lo moderno, ¿no? Que ya, digamos, mucha gente ni siquiera estudia o ni siquiera conoce ya de entrada No, de Arlequín, ni le a preguntas sobre jugadores de esa Morphy, época. tampoco saben, ¿no? O sea, Sí, es muy ¿qué difícil. sería lo mejor? Yo pienso que siempre una combinación de los dos sistemas va a ser lo mejor, porque me parece que hay cosas que son difíciles de reemplazar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estudiar a los clásicos, o hablamos, por ejemplo, o sea, clásico me refiero a los campeones mundiales o a jugadores que no fueron campeones mundiales, pero una colección de partidas de Keres, por ejemplo, que es un libro que yo estudié un Uf, poco después, que es un súper jugador, ¿no? Las partidas de él comentadas por él o las qué mala partidas de suerte tuvo Kornoy, Keres, digamos. ¿no? De no ser campeón mundial, ¿no? De hecho, sería Sí, uno de los jugadores más interesante fuertes hacer de la historia que no un llegó a campeón podcast de mundial. eso, ¿no? De los que no fueron, de los campeones mundiales sin corona. Yo creo Sí, que Keres definitivamente debería estar ahí en está ese Keres, está Kornoy, por supuesto, y de los jugadores Morphy. modernos también hay, bueno, podemos poner a Caruana o a Aronian, que en una época. Aronian también, cierto. Era muy duro, Pero ¿no? bueno, es un debate Duro, interesante. filosófico. Sí. Pero bueno, Se podría volviendo al decir. tema, me parece que estudiar partidas de grandes jugadores siempre aporta algo a la gente que está estudiando ajedrez, incluso en la época actual. Si tú coges un libro de lo mismo de Keres que de Kasparov o de Kramnik o de Anand, de sus partidas con comentarios y te lo estudias, eso va a mejorar tu ajedrez siempre. No importa si el último programa es el Stockfish 40 o es el 14 o el que sea.
porque el ajedrez al final lo juegas tú, ¿no? Tienes que Ujú, ir al tablero y tienes que entender conceptos y crear tu propia intuición, y esos libros te ayudan a eso. Entonces, correcto, por otro lado, está claro que el método moderno de la máquina es súper importante, ¿no? Y está claro que hay muchos de esos libros también que digamos que no son ni siquiera, muchos de los comentarios los estudias con la máquina y los refutas y variantes están mal y esas cosas, o sea, no es tan correcta la información, pero aún así son válidos los conceptos y ya te digo, de los libros buenos, de los jugadores buenos, partidas comentadas por ellos y tal, me parece que aportan mucho. Como te decía, yo correcto, creo, para mí, yo por ahí comparto una eso. mezcla entre Mm. las dos cosas sería lo ideal. A mí me parece que dándole al jugador una educación clásica, por ejemplo, podemos hablar de los libros de Casparo también. No sé si los has visto, si los has estudiado Sí, entero. sí, 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 sí. No, no los 12, no los 12, que envidio al que se haya estudiado los 12, porque son 12, ¿no? Realmente los tomos que Sí. él sacó, me parece. Él da un Fueron los 5 resumen de mis finales bastante. predecesores y me parece que Sí, eso fue un trabajo bastante bueno, ¿no? Pero el punto que, por ejemplo, de todos los libros que mencionaste, eso fue lo que de cierta manera hiciste en tus inicios, ¿no? Pero, por ejemplo, para dar el salto de, porque por ejemplo, supongo que esos libros, tanto de Fischer, bueno, Grau ya es un poquito más nivel principiante, ¿no? Que estás en un elo entre 1000, bueno, es que en mi época eran 2000, en tu época también, supongo, sí. pero ahora hay elo 1000, ¿no? Pero bueno, por ponerle en perspectiva, sería un jugador de 1000 a 2000 que pues se lee esos libros, Ujú. ¿no? Fischer, por ejemplo, yo creo que ya es un poquito más de, más o menos de 2000 para 2200 tal vez, ¿no? Si Sí. lo ponemos un rango de elo y qué otro material o libro consideras tú que te ayudó como a decir, ah, mira, pucha, estoy comprendiendo este ajedrez, estoy viendo otra cosa, estoy entendiendo cosas que no entendía antes, ¿no? Así como que te dio un despertar, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál consideras que fue ese que tú dices, ya tengo nivel de maestro, ¿no? Yo creo que, por supuesto, una combinación para estudiar el ajedrez hay que estudiarlo completo, ¿no? Estamos hablando más bien de libros de medio juego, le llamaría yo, lo que son Sí, es colecciones verdad. de partidas de grandes jugadores o, digamos, los tomos de grado. Hay que estudiar las aperturas y el final, obviamente. Y el final es una fase donde quiero hacer el énfasis ahí porque también digamos, una fase que se suele omitir bastante en la preparación moderna. Ujú. Y bueno, tiene más lógica ahora que antes, ¿no? Antes se jugaba, los controles eran más largos, había incluso selladas y eso, y se supone que tenía más lógica estudiarlos. Ahora se dan menos porque el ritmo de juego es más corto. Y cuando se da tienes menos tiempo, pero aún así, eh, bueno, Capablanca, famoso, que decía que el ajedrez había que empezar a estudiarlo por el final. Sí, para el final, claro. Pero aplica su Porque, época correctamente, ¿no? Lo que acabas de mencionar de las épocas del claro, tiempo. es clave el final porque no solo te aprendes el final o sea, si llegas a un final ganado lo vas a ganar y los conoces bien, sino yo recuerdo que leí de Yusupov en uno de los libros de Borensky, en un prólogo, decía que cuando él empezó a estudiar finales, de momento se dio cuenta de que jugaba mejor, no solo en los finales, sino también en todas las demás fases. Y claro, Comprendía el los quinto y detallitos, eso ¿no? decían que cuando estudias en los finales puros, como que aprecias más lo que puede hacer cada pieza, ¿no? Como que entiendes mejor a las piezas, qué es lo que quieren, dónde son mejores. Y eso, aunque no te des cuenta, te lleva a mejorar tu ajedrez, tu comprensión general del ajedrez. Te da más confianza también a la hora de convertir ventajas, por ejemplo. Muchas veces, si no conoces bien los finales que hay que saber, eh, te falta confianza, ¿no? Porque ves una variante y no estás seguro si ganas o no. En cambio, si conoces bien ya los finales básicos, entras en esas variantes con mucha más confianza y porque Y sabes después por qué no averiguas, está ¿no? ganado, porque sabes que haces tabla. Entonces, eso es Correcto. clave también. Yo recuerdo un libro de finales que me estudié que era de Fine. Sí, que sí era Ah, como finales básicos de de Fine, que era un libro Fine gordísimo. sacó 2 libros muy buenos, ¿no? Uno de finales y otro de psicología en ajedrez, me parece. Me Yo estudié parece. este de finales, o por lo menos parte del libro, porque era un libro súper grande, pero No, traía yo lo todo tuve, pero tipo de leí nada finales. más 4 capítulos y ya después dije: "Dios mío, si me leo esto". Y era muy chico el problema, ¿no? Que los libros de ajedrez suelen ser un poco tediosos para un niño si no tienes alguien con quien trabajar, ¿no?
Y era muy tedioso para mí, al menos. Yo admito y reconozco que me declaro culpable de eso, ¿no? Prefería Sí, ver partidas de a mí me gustaba Capablanca. estudiar finales. Entendí que, o sea, o sea, me parecía como que estaba aprendiendo, pues, estaba aprendiendo, por supuesto, pero como que Sí, lo claro. podía llegar a aplicar. Y claro, si te gusta el ajedrez, vas a disfrutar el proceso, ¿no? Volvemos un poco al punto de la pasión y de qué es lo que te lleva a mejorar, ¿no? Si disfrutas todo ese Ujú. proceso de estudiar cosas que para mucha gente es aburrida, pero si a ti te parece interesante y te cautiva y te motiva, es lo que te va a llevar a progresar, ¿no? Pero bueno, el estudio de los finales, súper clave. Por supuesto, hay libros que son ya clásicos de, digamos, de los finales. El libro de Boreski se llama Endgame Manual en inglés, es manual de finales. Es muy, Pero muy ese es un libro un recomendable. poquito más avanzado, me parece, ¿no? Ya para calidad de Maestro FIDE, hasta Maestro Internacional para arriba, yo Sí, creo, ¿no? bueno, Porque va es desde bastante lo más complejo. básico, ¿no? Va desde lo más Ujú. básico. De hecho, te enseña te enseña el mate de rey y dama al principio. No le ¿Lo dedica tiene? mucho. Sí, sí, sí. Ah, Empieza okey. de cero hasta un nivel Altísimo digamos, nivel. o sea, de ajedrez de élite, puede ser de un gran maestro fuerte. Pero lo que me Ujú. gusta del libro es que divide los ejemplos en, digamos, ejemplos que tienes que conocer y otros que no son, que no es vital, digamos, que lo conozcas, ¿no? Que lo sepas de memoria. Él te pone un recuadro azul, si mal no recuerdo, en el libro, los que son, digamos, este hay que sabérselo de memoria. Entonces, si Sí, quieres, él llamaba algo así como los finales exactos y los finales prácticos, ¿no? Me parece que le puso un nombre sí, así. sí. Ujú. O sea, hay finales que, digamos, con conceptos y con ideas generales puedes jugarlos y jugarlos bien, ¿no? Pero hay otros Ujú. que si no te lo sabes, sobre todo finales de torre, que si no te sabes torre, esos de torre y peón contra torre, donde, o sea, peón en blanco en E6, rey en E7 y la torre en, no sé, en A8, ¿no? Y la torre negra por ahí en B7 dando jaque, o la torre blanca en B8 y la negra en A7 dando jaque. Esos finales, si no te lo sabes, es muy difícil, pasas mucho trabajo, ¿no? Para darte cuenta de la Sí. partida de lo que pasa. Es mejor sabérselos de memoria. Smyslov también Y hizo un ese libro libro muy hace un bueno, buen ¿no? trabajo, yo creo, en eso, en dividir los finales que son, digamos, esencial conocer de memoria y los que no. Sí, 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 eso sí es verdad. Yo lo vi un poco, sobre todo para refrescar un poco el tema de torre y alfil contra torre, ¿no? Y el torre y Ah, sí, caballo sí. contra torre, que es muy común. Y que, bueno, el torre y alfil contra torre es el que más se presenta y que muchos jugadores de la élite lo pierden, ¿no? O sea, Sí, he visto bastante partidas que lo pierden, pero claro, la explicación que yo encontré no es por desconocimiento, sino es porque, claro, tú llegas a esa parte del juego ya después de haber tenido una lucha encarnizada, ¿no? Después de haber pensado durante 4, 6, 7 días, y ya llegas cansado, ¿no? Con medio tanque, ya llegas con sí, medio tanque a la final y pues estás cansado, ¿no? Entonces un craso error, pues ya demuestra el lado humano, ¿no? Que es la parte que la gente a veces no entiende. Dice, ay, pero ¿cómo pudo perder ese final si la computadora dice 0-0? Sí, sí, dice 0-0, pero a ver, ponte a jugar, pues, ¿no? A ver, juega tú. en la práctica es peligroso, sí. De hecho, Correcto. no sé, ahora con las máquinas y tantos libros y eso, la gente yo creo, me da la impresión de que lo ha estudiado más, lo ha practicado incluso más y se defiende mejor. Pero quizás hace más tiempo, yo recuerdo, no sé si era Bobini o algo que decía que en la práctica se perdía, no sé, no sé, pero mucho más del 50% de las veces, incluso jugadores fuertes, ¿no? Sí, pero yo creo que hoy en día es lo que tú dices, ya lo han practicado bastante, pero Sí, incluso para practicar con las máquinas es un poco tedioso, porque la máquina, tú le pones que juegue el torre y alfil contra torre, ¿no? Y automáticamente te cambia las torres porque ya entiende que es tablas, ¿no? Entonces, es un poco tedioso. Ok, sí, bueno, puedes jugarlo espérate, yo quiero contra alguien, ¿no? practicarlo, ¿no? Puedes Sí, practicarlo contra otro jugador, pero no sé si la gente hace eso, la verdad, pero si te estudias bien, digámoslo, por ejemplo, si lo estudias en el manual de Boreski, te lo estudias un poco y quizás lo practicas un poco, vas a tener una idea bastante clara de cómo defenderlo. claro, las posiciones exactas, esas que se dan, ¿no? El famoso filidor creo que se llama. Que es la posición exacta que se da de la torre y bueno, tampoco vamos a hablar de aspectos tan técnicos, para eso vamos a tener obviamente las masterclass que van a estar liberadas para los miembros, obviamente, nada más para Sí, mencionar, pero que es precisamente la parte más difícil, ¿no? Porque claro, uno empieza a estudiar el libro y el tema que yo hallo o que encontraba más difícil cuando comenzaba en mis tempranas
mis tempranos tiempos mozos, era cómo estudiar un libro, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se considera estudiar? Te sientas ahí, lees el libro de Paporreta, y es lo que a veces mucha gente no... Bueno, yo de pequeño no sabía bien, ya después de leer a Bronstein como que me di una idea, porque él recomendaba un método que me parecía bastante interesante, el cual era precisamente primero mira la partida, como que un escaneo, reconocimiento de la partida, después trata de lo miras ligeramente, en la segunda fase es como que tratas de repetir la partida en base a tu memoria, era la segunda etapa que él recomendaba, y la tercera etapa ya era, pues obviamente, analiza la partida, ¿no? Era como que los patrones que él recomendaba en su momento de cómo deberías estudiar ciertas partidas. Me parece que lo comentaba, no sé si en sus libros de 200 partidas abiertas, en una parte, un extracto de eso, o en varios libros que él escribió, la verdad, él me encantaba y siempre me encantó como Sí, escritor, lo encontraba muy, muy simpático y como jugador, pues ni que se diga, ¿no? Había todo un tema, pero él recomendaba métodos de entrenamiento bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, también el otro de las simultáneas entre dos jugadores, ¿no? Que él entrenaba justamente con Tal y con Korchnoi, que se sentaban al tablero y pues que sencillamente eran siete tableros a la vez, ¿no? Y sí, jugaban al mismo tiempo, ¿no? No sé si lograste experimentar ese en método Cuba le tú. decíamos el sistema Panamá, no sé por qué, si se creía que lo había inventado en Panamá o qué, pero Ah, jugaba bueno, no. 4 Ok. partidas contra el mismo jugador. Ese lo jugué Ujú. mucho, practicando O sea, aperturas y para entrenar en general. Jugábamos bastante ese sistema allá en Winnie. yo leí que eso yo nunca tuve la oportunidad de practicarlo, lamentablemente. Me enteré de ese método ya cuando era gran maestro, así que un poco tarde. Pero sí escuché de ese método y él comentaba que lo entrenaba mucho con Korchnoi, antes de Korchnoi que jugar su match contra Karpov, me parece, de hecho, ¿no? Ujú. Y él comentaba, incluso antes de jugar contra Botvinnik, también que entrenaba con Tal. Y claro, añadían la parte de que siempre le entrenaban con un poquito de vino, ¿no? Como que para relajarse y estar más Sí, si tal tranquilo, estaba, porque seguramente había. era difícil, ¿no? Nosotros por ahora con tecito y cafecito ya habrán más momentos de un vino, ¿no? Pero yo creo que la Para los diferencia amantes del la buen vino. diferencia más, digamos, más marcada, la principal, entre los métodos esos más clásicos y los métodos modernos, pasa por, que el ajedrez más actual es más concreto, ¿no? Es mucho más concreto. No es tanto de, tú sabes, explicar mucho la posición, sino esto funciona o no funciona, porque las máquinas juegan así al final, ¿no? Y Sí, la gente va imitando poco a poco y va adquiriendo en cierta medida el estilo de la máquina. Entonces todo es más pragmático, ¿no? Si funciona la variante, es buena. No importa que, no sé, que esta casilla débil o, no sé, tengo mejor estructura. No, o que te funciona o hace no jugar una funciona. posición, ¿no? Correcto, Entonces las sí, sí. variantes y el juego concreto es lo que predomina. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando, o sea, estaba ayudando a Caruana a preparar el match del 2018 contra Carlsen. Tuvimos Curioso, como ¿no? Ahora que mencionas al flaco, ¿no? Que varias oportunidades les ha tocado enfrentarse a ustedes y han trabajado de manera junta, han trabajado juntos, pues obviamente, sí, hemos jugado y al mismo muchísimo, tiempo son claro. vecinos, ¿no? Y somos hasta vecinos, claro. Pero me acuerdo que en ese momento me dio gracia porque, pasamos en un momento como un mes, teníamos entrenamiento y un mes entero ahí, ¿no? Viendo cosas. Y yo llevaba los libros de Grau. En mi maleta puse los libros de Grau, para leer ahí cuando no tenga nada que hacer. Me gustan esos libros, ¿no? Me recuerdan cuando estaba chiquito y eso. Ok. Me recuerdan Esa, cuando tenía esa no me la amigos. vi venir, ¿eh? Los libros de Grau. Yo te podría aceptar el Endgame Manual, ¿no? Para decir, bueno, un finalito que hay que No sé por repasar, qué pero me los dio de por poner Grau. los libros. Yo siempre pongo en un libro de ajedrez y a veces pongo libros viejos. Y tenía los libros de Grau y le digo en un momento, mira, estos libros yo me los estudié cuando estaba empezando, qué sé yo, tú los conoces, son como un manual de ajedrez, no me acuerdo qué tomo era, el segundo quizás o el tercero. Y no los conocía. Mira, léelo un poco y lo lee así. Y el primer comentario que me dice, Pero tiene muy pocas variantes". Wow. Es típico de una visión más moderna del ajedrez, ¿me entiendes? El Grau era mucha explicación, o sea, el tipo te Sí, explicaba sí, ahí sí, punto mucha por narrativa, punto, ¿no? por qué esto es bueno, por qué es malo, como entender el ajedrez así como teórico, ¿no? Pero las variantes, ¿dónde están? ¿Dónde me demuestras aquí que, ¿dónde tú Pero, demuestras pero, aquí pero, que funciona lo que estás diciendo?
correcto, pero me sorprende porque el flaco es de mi generación, o sea, el Fabi es de mi generación, y con Es él de yo la jugué cuando generación, éramos sí, niños. él es del 92, creo, 92, él es 92 y yo soy pero ya es más 91, para pero acá, ¿ves? jugamos Como que y Panamericanos nació más juntos. con la computadora y se ha adaptado también Tal a vez por a Estados los modos. Unidos, ¿no? La influencia de un país más desarrollado a comparación de los nuestros, ¿no? Sí. ¿Y Y las claro, variantes dónde están? no, eso me sorprende porque, o sea, él es de, claro, él está justo en la etapa, bueno, yo estoy en esa misma generación, ¿no? Pero yo recuerdo de él claramente, ¿no? Él siempre era un muchachito muy, chiquito, esmirriado ahí, con todo el cariño del mundo, obviamente. Sus Sí, es lentazos justo de ahí, tu el generación, Fabi. sí. Sí, Es un es de año mi más joven generación quizás, ¿no? y jugamos un Panamericano juntos el año 2001, el cual yo gané, de hecho. Los dos jugábamos rápido y, pues, se colgó una pieza primero él y bueno, yo me la comí y gané el Panamericano, ¿no? ¿Le Después ganaste a él en volvimos ese? a jugar. Sí, le gané al flaco, ¿no? Yo hice 9 de 9, de hecho, en ese Panamericano. Yo pues, ya me sentía pues de la realeza, ¿no? 9 de 9, maestro Fide con 9 años en ese momento, ya yo sentía que lo sabía todo, ¿no? Después me di cuenta que era un idiota más, ¿no? Pero con el título de maestro Fide, claramente. No, pero está Pero bien, ¿no? después, sí, claro, el 2002 ya no jugamos, pero después nos volvimos a enfrentar el 2003 en otro Panamericano que fue el 2002 yo lo gané también, lo gané en Córdoba, de hecho en Argentina, y el 2003 ya nos tocó jugar en Bogotá, que era la primera vez bueno, que ya no se realizaba en Argentina y fue en Bogotá y recuerdo que nos toca jugar ese, porque siempre jugábamos un año sí, un año no. Y claro, nos toca jugar y en esa ocasión el flaco sí me gana, ¿no? Yo pensé que le iba a ganar de nuevo, pero la verdad que me ganó muy bien en una siciliana de esas, que no me acuerdo, yo siempre jugaba con C5, E6 y alguna siciliana rara de esas porque me dolía la cabeza de memorizar alguna otra variante por la influencia que tuve de pequeño, ¿no? Básicamente. Y claro, él hizo 8 de 9 porque él empató 2 partidas y yo hice 8 de 9 también y empatamos el primer lugar, yo solamente perdí una. Y ya desde ahí fue la última vez que volvimos a jugar entre nosotros, técnicamente hablando, ¿no? Después volvimos a jugar en algún torneo por ahí rápido, pero nada espectacular, me masacró. Bueno, no me masacró, pero fue una partida tensa, me terminó ganando, pero recuerdo eso porque, claro, los dos íbamos a la par, ¿no? Pero yo sí te digo honestamente, mis pasatiempos en ese momento, los momentos de preparación, era agarrar en la enciclopedia A, B, C, de estos libracos que te sacaba un brazo de beisbolista, ¿no? Sí, Y yo que todavía si las los tengo por ahí. cargaba, sí, es que son reliquias, ¿no? Y claro, te decía la variante y que tienes que ir al E99 para analizarla, Sí, eran los los códigos. códigos, esto. El único que me grabé muy bien era el B33, que es el Sveshnikov, ¿no? Ese sí me lo sé muy bien. Porque bueno, lo estudié de cierta manera, pero era, y ver las partidas de Fischer, en su momento me animé hasta a jugar Peón Rey, pero era el momento en el cual estudiaba, ¿no? Yo me acuerdo de Fabiano porque en ese momento no habían tantos no había la laptop casi, o sea, si él tenía laptop, bueno, puede ser que él tuviera, pero yo si no contaba con ese recurso, era simplemente lo que se veía en una revista y lo que se me ocurría. Y por eso me sorprende mucho que te dijera eso de que no había muchas variantes, ¿no? Entonces yo, ay, carajo, pero espérate. Sí, Sí, lo que nos él llevamos es un año, no, no nos llevamos ni 5 ni 10, ¿no? es una Entonces, a mí generación me sorprende. todavía no tan no tan de las máquinas, ¿no? Como los que nacieron Claro, después del 2000 y tal, pero ya no es la mía tampoco, no es la de los 80. Eh, correcto. y se ha ido adaptando más, por supuesto, a la tendencia moderna y aprecia, ¿no? Las variantes antes de las explicaciones. Y Sí, me antes llamó la de lo que luce atención, bonito, ¿no? porque Sí, sí, sí. claro, es la diferencia, yo creo, más marcada entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo clásico y el moderno. Pero sí, yo creo que una combinación sana de las 2 cosas es lo ideal, ¿no? Porque muchas veces veo jugadores que incluso he ayudado a jugadores jóvenes aquí en Estados Unidos, sobre todo, que tienen, digamos, una preparación, muy de máquina, muy moderna, saben Son todas muy las líneas, concretos, ¿no? saben muchísimo, Correcto. casi tanto más que yo de muchas líneas. Y tú dices: "Guau, pero es súper talentoso y bueno en la táctica", pero después ves que en una posición, digamos, relativamente sencilla o, hace jugadas raras, ¿no? Y no entiende bien cosas que debería, o comete errores graves en un final, digamos, bastante elemental. Y esas son cosas que yo creo que sí se pueden eliminar de todo con la parte más clásica del estudio, ¿no? Lo que hablábamos antes, estudiar, Mm. digamos, una colección de partidas de Fischer
no te va a hacer daño a tu ajedrez, ¿no? A lo mejor tiene algunas variantes mal el libro o algo así, tú mismo puedes, si quieres, pasarle a la máquina para, pero leer los comentarios, ver cómo valoraba, cómo entendía, eso te va a ayudar, ¿entiendes? Entonces, quizás un resumen de eso, ¿no? Quizás no estudiarte, digamos, uno por uno, no sé, ¿no? Estudiar desde Murphy hasta para acá todos los campeones mundiales, sino un resumen, digamos, y por eso te mencionaba hace un rato los libros de Ujú. Kasparov, porque me parece que hacen un buen trabajo a modo de resumen de todo ese ajedrez. Y los libros están bastante, o sea, son bastante actuales. Me imagino que si le pasas la máquina actualmente, igual le vas a encontrar errores como todo, pero están revisados ya con la computadora. Y es un libro que te da una idea bastante buena de, digamos, de todos esos campeones mundiales o de los principales jugadores, aparte de los campeones mundiales y de la manera en que jugaban, de sus estilos y eso. No sé qué te parece eh, esa idea de combinar un poco Lo el mejor de los dos entrenamiento mundos, clásico ¿no? y después, por supuesto, coger todo lo moderno, ¿no? No, a mí me agrada eso, ¿no? Lo que la parte que me cuesta mucho es el equilibrio, diría yo, o sea, porque el problema que me pasa es que y esto me pasó cuando me mudé a estudiar un poco no es culpa de mi universidad, obviamente, no voy a decir que bajé 100 puntos porque si no, no me vuelven a dar una beca. Pero técnicamente hablando, cuando me fui a estudiar en Estados Unidos, pues estaba en mi mejor momento, 26-60, tenía como que aspiraciones, ¿no? Y después me pasó el complejo universitario, ¿no? De que como yo nunca había agarrado un libro ni para, no, de ajedrez sí, ¿no? Pero de otras materias me gustaba también, pero siempre me llamó la atención otro tipo de literatura más relacionada al tema de la neurociencia, la espiritualidad y este tipo de cosas. Y claro, cuando me dijeron que tenía que ser más objetivo con el entrenamiento, estudiar las aperturas de manera más minuciosa, como que intenté hacerlo, pero no me funcionaba y cada vez veía que perdía 10 puntos en uno, 20 en el otro, 30 en el otro, y cuando me vine a dar cuenta estaba perdiendo más de 150 puntos, ¿no? Y dije, espérate, que este método no está funcionando conmigo, pero ¿cómo si funciona con otros, ¿no? Entonces es la parte donde dije, bueno, tengo que encontrar un equilibrio, ¿no? Sé que esta parte es importante, pero ¿cómo me esfuerzo a mí mismo para entrenar esta parte con quizás, no con la pasión, pero sí por lo menos siendo consciente de memorizar ciertos factores, ¿no? Y yo creo que es eso, pero buscándole como un equilibrio a lo que se acomode más a uno, Sí, ¿no? Porque principalmente, claro, a mí, por ejemplo, ya después como que busqué tratar de encontrarle un equilibrio de que, ok, voy a estudiar estas 2 horitas, 3 horitas, nunca voy a dejar de hacer mis problemas de cálculo, que era lo que más o menos casi siempre consideraba que era decente, por así decirlo, o soy decente en el cálculo cuando estoy más o menos en forma, por así decirlo. Am, y claro, tratar de llegar a posiciones en las cuales mi memoria no tenga que ser exigida al máximo, porque sí suelo cometer unos blunders, pero de esos de principiante, ¿no? Entonces ahí como que busqué encontrarle un equilibrio y buscando los clásicos, una motivación. Recuerdo que cuando leía Fischer, pues me motivé muchísimo porque pues es que lees a Fischer y si no te motivas con Fischer, pues no te motivas con nadie, sí, ¿no? El claro, tipo se quiere comer el mundo, ¿no? Entonces es impresionante. eso tiene estudiar los clásicos también, que aparte del ajedrez que te enseña, te solo la historia ya Mm, y el factor motivación ahí es alto, ¿no? Cuando te estudias una colección de partidas de, no sé, de Kere o de Alekhine o te estudias los mismos libros de Kasparov, como que te da deseo de seguir correcto. estudiando, ¿no? Te motiva un poco. Esa parte yo Claro. la veía útil de esos libros también. Pero justamente lo que dices, ¿no? Me vino a la mente Spassky, que fue uno de mis jugadores favoritos, ¿no? O Bronstein, pero que eran jugadores muy bohemios, ¿no? Eran jugadores como que entrenaban cuando estaban motivados, ¿no? Cuando estaban apasionados, cuando se amanecían de buen humor. Karpov también, aunque no lo estudié tanto. Pero precisamente es eso, ¿no? Que el entrenamiento o la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no lo quieras hacer, ¿no? Y es precisamente que alguien como Spassky, alguien como Bronstein eran jugadores un poquito más tirados a automotivarse cuando lo sentían así, ¿no? Y claro, Sí, uno se da sin duda. cuenta Cada que hoy cual en tenía día, su estilo y sus características, pero creo que eso no claro, aplica todo. hoy en día, Sí, sí. me parece. Ese tipo de ajedrez ya no va y No, hoy en día claro, es mucho más concreto, y más profesional, diría yo todo, ¿no? Como el nivel ha subido tanto, te obliga a ser mejor casi en todas las fases, ¿no? sí, Y la apertura, por supuesto, un gran tiene peso hoy en día. tiene un gran peso, sobre todo una vez que ya el nivel es más alto, ¿no? Cuando estás aprendiendo, no, no. Cuando tienes un nivel relativamente bajo todavía, y eso siempre
se lo recomiendo, ¿no? A la gente, no hacer más énfasis en los finales y en el medio juego te va a traer mejores resultados que dedicarle tanto tiempo a la apertura. Porque al final las partidas se ganan más ahí, ¿no? Claro, en la Sobre liga todo del en el medio tomate se juego. puede decir, ¿no? Claro, Por pero así ya a decirlo. partir de un nivel, digamos, más alto, sí tienes que, no puedes escapar de las aperturas y ya cuando llegas a un nivel, digamos, de más de gran maestro, super gran maestro, tienes que emplear casi todo el tiempo. Ahora, quería tocar un punto breve que me parece importante también, que es el trabajo analítico en el ajedrez. Al final es la clave. O sea, creo que Mm, Bobini fue el primero que habló de la importancia de analizar las partidas de uno. Y eso yo creo que aplica a todos los niveles. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí siempre me dijeron eso, ¿no? Que era bueno y lo leían los libros de Boreski o los libros de Kasparov. Siempre hablaba mucho de lo bueno de analizar las partidas. Y yo en un momento me tomaba eso literal, ¿no? Y analizaba, escribía con claro, papel y nada, con pluma mis partidas y con comentarios, ¿no? Un torneo entero ahí, 11 partidas, hacía los comentarios, con 1000 errores, por supuesto, sin máquina ni nada, pero eso te, te mejora tu ajedrez, ¿no? Te obliga a analizar y eso el trabajo analítico al final es la clave en el ajedrez porque es lo que haces en la partida. Entonces estás replicando en el entrenamiento 100% lo que haces en la partida. Y mientras más desarrolles eso, mejor ajedrecista vas a ser. Entonces, en un momento, y ligando esto al tema del estudio de la apertura o medio juego, ¿ok? Yo recuerdo que en Winnie nosotros cuando entrenábamos, Arián y yo, y Lemay y Carlos Manuel y tal, analizábamos mucho desde la apertura, pero analizábamos tanto que terminábamos, o sea, terminábamos estudiando apertura, medio juego y final juntos, ¿no? Porque recuerdo que, por ejemplo, estudiamos una variante determinada del dragón con Blanca, el ataque yugoslavo, alfil 3, F3, dama de 2. Y estudiamos un poco la teoría, tratábamos de encontrar novedades, ¿no? Ya un poco más adelante y el análisis siempre se extiende y llegas al medio juego y en muchos casos el análisis termina en los finales. Entonces tienes que valorar posiciones de medio juego, valorar posiciones de finales y a la vez te estás preparando en la apertura. Entonces, el punto es que un trabajo analítico bien hecho eh, no solo es beneficioso para una fase de juego, sino generalmente es para todas. Cuando te acostumbras a analizar por ti mismo, es bueno porque estás de nuevo replicando lo que haces en la partida y mientras más lo practiques y más lo entrenes, mejor vas a hacer. Y segundo, entrenas ajedrez a fondo, podemos decirle, ¿no? Ajedrez total, entrenas todas las fases, ¿no? es verdad. Entonces, eso es súper importante y es un aspecto que muchas veces se pierden jugadores, sobre todo que empiezan o en el ajedrez moderno, ¿no? Donde todo el mundo tiene la máquina y es muy fácil apretar espacio y Uf, guiarte por la primera línea. qué Pero, fácil y qué dañino puede ser en ocasiones, ¿no? Si uno no lo controla. exacto, si te dejas dominar total, deja de funcionar tu mente, ¿no? Es verdad. Dejas de trabajar, dejas de pensar, y eso es lo que le pasa, creo que a muchos jugadores, a mí principalmente, que uno se deja llevar por las evaluaciones de la computadora y es muy difícil no hacerlo, ¿no? Porque te dice variantes, y creo que de esto hablamos, de hecho, en el video con el Divis también, y que Sí, claro, la computadora no te sugiere ciertas jugadas porque da evidente de que, espérate, esto es malo, ¿no? No debes ni siquiera entrar ni pensar, ¿no? Pero hay variantes que para nosotros los humanos, pues la vemos como no son jugable y evidentes. decimos, exacto, y nos gusta, ¿no? Y sencillamente, o como en su momento, ¿no? El muro de Berlín, que era pues una defensa o un sistema malísimo, ¿no? Se veía feo hasta que Kranin lo intentó contra Kasparov y pues con éxito, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, la historia habla por sí misma, ¿no? Es la Como diría apertura Hans más Niemann, sólida que existe. la más sólida, Sí, sí, y quebrarla es extremadamente difícil, ese fue un aporte monumental de Granny al ajedrez, ¿no? directamente en el Se ajedrez dio clásico, cuenta de porque el que la online ya Berlín era sabemos. la apertura, digamos, más dura. Increíblemente, sí, yo creo que si pones a los módulos hoy en día, por ejemplo, el Lila, me acuerdo de cuando salió, hubo mucho lío con el Lila, con el famoso Alfa Ciro, ¿no? Ujú. Que se enseñó a sí mismo a jugar ajedrez, lo pusieron a jugar el programa contra sí mismo no sé cuántas horas, le enseñaron las reglas del ajedrez y lo Claro, que pusieron Lila a jugar. usa algo similar, ¿no? Creo que me parece. Sí, el lila es básicamente el módulo del Alpha Zero, ¿no? Ujú.
Y claro, empezó jugando todo tipo de aperturas y como que se va dando cuenta de cuáles son las mejores y creo que para en la Berlín, ¿no? Para diciendo, no, Y este es bueno, ¿no? peor rey este. Y bueno, es una conclusión que Crane llegó, ¿no? Quizás no lo sabía del todo, pero la intuición sí estaba ahí, ¿no? Ese es uno de los grandes Lo vio aportes que bastante hizo. bien, ¿no? Es que es eso, ¿no? Al final, ¿qué apertura es mejor que otra? Bueno, no sé, es una cuestión de gusto personal, ¿no? Es un gusto, técnicamente hablando. Sí, Claro, ahí está la objetividad, ¿no? Se puede decir de que hay aperturas que son netamente malas, pero creo que no perdedoras, pero también hay videos en YouTube que te dicen, gánale a, no sé, a la siciliana con esta apertura o destrozando la Grunfeld, cosas así que, bueno, sabemos que esos son famosos clickbaits, pero de sí, hecho que yo siempre alerto a la gente, mira, si te dicen, gánale a la defensa Grunfeld, gánale a la India de Rey, quítate y no pierdas tu tiempo dándole clic, pero yo sé que la gente le da clic, ¿no? Por obvias razones, porque precisamente piensan de que el ajedrez es tan fácil, ¿no? Justo yo escuchaba un orador, Yokoi Kenji, que es un orador colombiano, bastante simpático, bastante bueno, y él dice, no, ¿cuál es el secreto del éxito de los japoneses, no? Trabajo y disciplina, ¿no? Dice, pero si yo pongo que es trabajo y disciplina, que es el éxito de los japoneses, la gente no me compra ningún libro, pero si le pongo el secreto japonés revelado, todo el mundo compra, pues, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? El secreto revelado. ¿Cuál es el secreto? No hay ninguno. Es el mismo de toda la vida, ¿no? Trabajo, disciplina, pasión. Y si tienes, exacto, es que si tienes pasión, no tienes, no sientes el trabajo, ¿no? Se te pasan las exacto. horas como si nada y es Esa es la muy clave, sí, agradable. al final del día, ¿no? Pero al final, claro, si no tienes pasión, bueno, búscate otra, ¿no? En todo caso, estás en el Trata de deporte encontrarla, sí. equivocado. Trata de encontrarla. A mí, yo lo que descubrí que me encantaba mucho crear como Spassky, ¿no? Me encantaba. Y a veces perdía partidas por hacer esa idiotez, ¿no? Jugaba una partida y decía, estoy completamente ganado. ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál es la forma de ganar? Me acuerdo una vez un final que estoy ganadísimo, puedo coronar dama, pero prefiero entrar a un final así de rey y dos peones contra rey y dos peones, en el cual él corona dama y supuestamente yo tengo un peón en G7, mi rey en G6, rey en G8, y le estoy haciendo H7 mate, ¿no? Mate, según yo, ¿no? Pero se me olvidó que me coronaban con jaque. Entonces, y yo me quedé pálido, ¿no? Porque ya después de eso dije, Dios mío, ¿por qué? Pero, y es que en el ajedrez, claro, no hay premia, no hay nadie premia por ser artista, ¿no? No te dan un premio, es la objetividad. Al final lo Antes que había funciona, había un funciona. poco más los premios de brillantez famosos, ¿no? Claro, pero es que ahora imagínate, ¿no? El premio de la belleza puede ser una preparación de computadora, ¿no? Sí, O puede ser que de hecho lo fabriquen me en gané el casa. premio de brillantez en el Sinfield Cup en 2021, hace 3 años, en la partida con ¿Contra quién Bachir, fue la partida? con MBL, con ¿Eso fue Bachir una Lagrave. Nidor? Es una Naido yo con Blanca que, claro, Me una suena. preparación hasta la jugada 20 o algo así, ¿no? De entrada, pero después, o sea, él me hace una ahí que yo sabía que era mala, pero no sabía por qué, ¿no? Entonces tenía que refutarla en el tablero. Y la refuté con la primera línea, ¿no? Me costó tiempo, pero, pero afortunadamente era Sí, ritmo sí, sí, ya clásico recuerdo la Nidor, sí, sí, y sí. encontré todas las variantes. Se calculé bien y entonces la preparación fue buena y la ejecución fue buena también. Y fue, bueno, No, termina con un ataque en el flanco rey y me gané el premio de belleza. Nunca me había ganado un premio de belleza en un torneo, así que que valga la pena, ¿no? Pero es agradable eso, ¿no? De que tu preparación al final sirve, ¿no? Todo el tiempo que te emplees en ajedrez sirve, ya sea resolviendo problemas, leyéndote a los clásicos, estudiando sí, finales, analizando tus partidas, o sea, pero creo que lo que más sirve es el hecho de trabajar, ¿no? De analizar, de ponerle el sí, tiempo, como dices. Incluso yo siempre lo digo y lo veo desde la perspectiva de que analizar no es solamente analizar las jugadas, sino también analizar ciertas cosas que te pueden incomodar o que te causan como que ruido, disonancia cognitiva, es una palabrita que aprendí en inglés, ¿no? Cognitive dissonance, cognitive creo que era, o cognitive dissonance, una cosa así. Ahora ya se me olvidó el inglés, se me mezcló con el español. Pero la aprendí porque justo estaba estudiando un poquito de sociología y claro, cuando escuché esa palabrita dije, mira, interesante, para parecer un poco culto, que los lentes no sean de gratis, ¿no? Entonces era muy interesante eso y abarcar todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando
me molesto durante el torneo, ya sea porque tengo que tomar un transporte para llegar a la sala de juego, porque sencillamente tengo que comer pan con perro todo el torneo, o tengo que comer pan con atún, o sencillamente plátano durante todo el evento, ¿no? Que a veces pasa, o sea, porque esos son los abiertos, los opens, los torneos normales, ¿no? Sí, eso va Y incluido ahí en el eso va paquete. incluido, y que tenemos que tomar sopita maruchan, ¿no? Que se calienta con el agua de la llave, ¿no? Con agua caliente. Cosas así, ¿no? Que son parte de los torneos que lo hace interesante, ¿no? Pero, y ese tipo de factores que te puede incomodar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que Fischer lo usó mucho en su match contra Spassky, ¿no? Más allá de que Fischer creo que era superior a Spassky ya en ese momento, pero claramente se ve que Spassky era psicológicamente más débil que Fischer, ¿no? Sí, Es la Fischer impresión que siempre me dio. era bien fuerte en ese sentido, ¿no? Un tipo con una confianza también ya en ese momento de los principios de los 70 ya hay una frase famosa de él, no sé si fue en el 71 cuando fue o después del Internacional 70 que dijo: "Ahora soy fuerte como un muro y frío como un témpano". Como que había logrado la combinación de preparación brutal y fortaleza en el ajedrez puro y también en cuanto a confianza y fuerza mental y eso se sentía entero, ¿no? Sí, verdad que sí. Y hablando justamente del gran Bobby, ¿no? Que fue el que creador del sistema Fisher Random, aunque originalmente, como Bronstein comenta también que el creador de esa idea fue el David Bronstein, pero no tal cual el Fisher Random. Él lo propuso de una Sí, manera un poco diferente, ¿no? sí, creo que Pero claro, Bronstein Fisher, proponía hacer el sorteo de dónde van las piezas en la última correcto. fila, haciendo las primeras jugadas, si mal no recuerdo era la diferencia, ¿no? Que, o sea, Una que cada historia de jugada eso, sí. empezaba vacío el tablero y cada jugada era tú ponías una pieza donde tú Exacto, querías, ¿no? exacto, Creo que era exacto, algo así exacto. lo de Pero Bronte, pero muy parecido, claro, en a esencia es la idea, ¿no? Pero claro, Fischer dijo, espérate, ¿por qué tiene que ser así, sino de una, ¿no? Y es una manera muy interesante, y hablando de lo interesante que puede ser, porque claro, te evitas el tema de la tediosa preparación de las computadoras, y antes de ir a hacerte la siguiente pregunta, quería también, no sin antes pasar al siguiente tema, por así decirlo, preguntarte que ¿qué diferencia tan grande tú ves con los jugadores clásicos, por ejemplo, que has enfrentado como Kran, Anand y compañía? El mismo Kasparov que tuviste la oportunidad de jugar con los jugadores de la nueva generación como Abdu, Firulais, Praj, Gukesh, Erigaisi. ¿Cuál es, ya sea la diferencia que notas desde la perspectiva de su comportamiento, si son más amigables, no son tan pesados o soldaditos de plomo como podrían ser muchos jugadores del pasado, de hecho, y también su postura para cuando juegan, ¿no? sí, yo creo que más allá de que cada cual tiene su carácter, ¿no? Y sus características, no sé, y eso no va tanto en el tema generacional, sino más bien es personal de cada uno. La gran diferencia para mí es, de nuevo, el tema de que el enfoque del ajedrez moderno es mucho más concreto que el enfoque de esos jugadores que mencionaste, ¿no? Como Kran y Kasparov, Nan, que son de una generación ya un poco más lejana. Eh, ¿Quién es mejor? No sabría decir y es difícil, ¿no? Porque la tendencia siempre es a jugar mejor. O sea, como mismo Ujú, Kasparov sería mucho más fuerte que Spassky o que Capablanca o Alekhine. Se supone que Carlsen o no sé, Gukesh si gana el título y es campeón mundial dentro de 10 años o el que venga dentro de 15, objetivamente debe ser más fuerte, debe ser mejor jugador que los que vinieron antes, pero está claro que esos jugadores son colosales, ¿no? De los mejores de la historia, Kasparov sobre todo. Yo creo que más que nada las diferencias están entre esos dos grupos en el enfoque, que todavía el enfoque de esa generación era un poco más conceptual, aunque ujú. ya mucho más concreta que las anteriores, pero todo tiende como a... Me parece que los jugadores imitan más y más a la máquina, ¿no? Y lo ves un poco en las partidas, que a veces no sale bien y, y quedan como copias baratas, ¿no? Las imitaciones,
pero te das cuenta que está ahí el deseo de imitar a la máquina, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser más así y eso va a tender a que el ajedrez es mucho más concreto, menos, eh, digamos, menos atención a temas conceptuales y a la intuición y más o sea, la intuición siempre está ahí, ¿no? Pero es una intuición más enfocada en lo que, en el cálculo, sobre todo, y en lo que funciona. Así que Correcto. sí, siempre es difícil comparar los mejores de diferentes épocas, pero yo creo que la tendencia es esa, la tendencia es a un ajedrez mucho más concreto, eh, por la influencia de la máquina que inevitablemente penetra, ¿no? A la mente humana. Y tenemos que adaptarnos, lamentablemente, ¿no? Bueno, lamentablemente, para fortuna, como lo vean, ¿no? Para mí Y que va me encanta cambiando el los ajedrez, ¿no? clásicos, ¿no? Yo no estoy seguro de que, o sea, mucha gente dice, no, pero el ajedrez de antes, eso sí era ajedrez, porque tú sabes, creativo, pero es una visión un poco nostálgica, ¿no? También es interesante ahora, pues, Sí, después que están todos los programas duros, la preparación cambia y quién se adapta mejor y cómo estudiar ahora. Yo creo que todavía hay mucho espacio para la creatividad y para que las partidas de los seres humanos sean súper interesantes. de hecho, creo que sí, puedes preparar mejor tus aperturas sospechosas, ¿no? Eso lo he intentado ya, Sí, la realmente, y máquina es más interesante. sugiere muchos caminos inexplorados que en otros tiempos se pensaba que eran malos o inferiores. Por ejemplo, la Veresov, ¿quién iba a pensar que D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil F4? Toda la vida se pensó que era de orilla. Eso Un chiste. no plantea ningún problema. No plantea ningún problema, pero bueno, en realidad el ajedrez es tablas, ¿no? Un juego demasiado parejo. Y Sí, no sé, quizás el mismo 0-15 en términos de la máquina que tienes en el Ruy López o en la Siciliana o en Gambito de Dama, lo tienes ahí en la Veresov o en el London, ¿no? Y, correcto. y creo que uno de los primeros en darse cuenta de eso, o al menos uno de los primeros en emplearlo fue Magnus, ¿no? Que empezó a jugar esas cosas ya un poco más en serio y era por eso, porque al final la misma ligera iniciativa que tiene el blanco en el ajedrez en posiciones de apertura más principales, la tiene también ahí, porque ¿por qué no la iba a tener, no? Tienes la ventaja de la primera jugada y no has hecho nada mal, estás sacando piezas. Entonces, Correcto. No has hecho nada todo esto malo, es para decir correcto. que, claro, la máquina ha abierto muchos caminos que, no sé, a jugadores que le gustan las líneas de ese tipo, te da opciones, ¿no? No, eso sí es verdad. Y hablando justamente de opciones, ¿qué piensas del Fisher Random y precisamente de la noticia que vamos a compartir, y que Sí. dará pie para hablar un poquito más? Y de hecho, justo voy a publicar un poco de la noticia para que nos cuentes un poco de este tema y nos vayas contando de el extravagante sistema del Salió hace poco 960, la ¿no? noticia, me imagino que muchos la hayan visto ya del tour de ajedrez 960, ¿no? O Fischer Random o Freestyle. Tiene varios nombres ahora, pero en esencia es el mismo juego. Es eh, una versión del ajedrez que fue idea de Fischer, aunque como decíamos antes, Brostein tuvo también el concepto, Algo que una ver. idea muy parecida un poco antes, ¿no? Pero se le atribuye a Fischer el Random Chess o el ajedrez 960, que ahora le han puesto el nombre de Freestyle, vamos a llamarle Freestyle, pero que es básicamente los peones, para los que no saben, los peones se mantienen en la posición inicial, pero las piezas en la fila de atrás se sortea la posición. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? 960 es porque hay 960 posibilidades para empezar la partida, 960 posiciones diferentes. Hay algunas reglas, por ejemplo, obviamente los alfiles no pueden ser del mismo color, o sea, los alfiles tienen que ser de distinto color. Creo que si quitas esas reglas y todo, o sea, si pones las piezas netamente en cualquier casilla, habrían como 2.400 posibilidades o algo así. Y tengo entendido que Fischer experimentó con eso, ¿no? Trató de jugar porque le gustaba la idea de que hubiesen, digamos, 2.400 posibilidades, ¿no? Eran muchas. Pero se dio cuenta que, claro, jugar con dos alfiles de casillas blancas era un poco raro, ¿no? Y, y esa es una de las excepciones. No puedes tener los dos alfiles, pero tampoco puedes tener, por ejemplo, ah, las dos torres para un sitio y el rey para el otro, porque entonces
dificultas un poco el enroque. Para que haya enroque como en el ajedrez tradicional, el rey tiene que estar entre las dos torres, ¿no? O sea, tiene que estar el rey en el medio y una torre para cada lado para que así exista el enroque corto y el enroque largo, las dos posibilidades. Entonces eso también quita posiciones, quita algunas posibilidades y al final se queda en 960 con esas reglas, ¿no? Y claro, la idea principal de esto es eliminar el peso de la teoría, ¿no? No hay teoría, no hay apertura. Se empieza a pensar desde la jugada uno, pura creatividad, que era la idea original de Fischer. Creo que dijo en una entrevista que su concepto es que se juega ajedrez puro, creativo de la jugada uno, pero que a la vez sea un ajedrez fácil de entender para la Ujú. mayoría de la gente. Porque claro, él decía, puedes inventar todo tipo de juegos parecidos al ajedrez, ¿no? Y de hecho mucha gente trató de hacerlo, entre ellos Capablanca, que también preocupado con la tendencia a las tablas del ajedrez y tal, decía, bueno, el ajedrez tradicional ya está muerto, vamos a inventar un juego nuevo, y se le ocurrió un juego donde no sé si el tablero era un poco más grande, no recuerdo ahora si era de 10 por 10 o algo así, y Mucho creo que mojito había había otra tomado pieza Capablanca, más. creo. Sí, no sé si había dos reyes y tenías que darle mate a uno de los dos reyes. Pero claro, un tipo de ajedrez así decía Fischer que intimida un poco, porque son reglas nuevas, o sea, el tablero es más grande. Y entonces decía, si me intimida un poco a mí, que soy de los mejores del mundo, me imagino que va a intimidar al 99% del resto de la gente. Entonces, No, el sí. punto, claro, el punto de él era que fuera un juego nuevo y que tuviera la posibilidad de ser creativo de la jugada uno, pero que a la vez fuera bastante fácil de entender no solo para los jugadores experimentados, sino para el aficionado regular, ¿no? Y el ajedrez 960, es verdad que si te estudias un par de reglas, las reglas elementales, en 5 minutos ya puedes jugarlo, ¿no? Entonces, este es el ajedrez 960, se ha experimentado un poco con él. Yo mismo he jugado torneos acá en San Luis, sobre todo en los últimos años. Se hace, de hecho, un torneo anual aquí, que es el Champions Showdown, le llaman, de ajedrez 960. Casparo suele jugar. Eh, pero ahora acaban de anunciar este tour, que Carlsen lo está promocionando también. Ya jugaron el torneo que comentamos brevemente, Emilio, en uno de los episodios anteriores. Ganó Carlsen, la Correcto. final fue Carlsen Caruana, que tú decías, bueno, final Al 960, fin. los tipos también paran ahí, el uno y el 2. Sí, o sea, los mejores del mundo siguen siendo los mejores del mundo en el sistema que le inventen, ¿no? Porque las reglas siguen siendo la misma. Ahora, si me Finales de dicen que el ajedrez. alfil se mueve como caballo, bueno, sigue Sí. siendo ajedrez, la regla no cambia. Pero bueno, el tour este sí, gran noticia para el ajedrez, ¿no? Porque van a ser, creo que anunciaron 6 torneos. El primero va a ser bueno, el primero ya se jugó, fue este primero que hablábamos, que se jugó en Alemania en febrero, hace Ujú. unos días. El próximo va a ser en la India en noviembre del 2024. Después va a haber 4 torneos en el 2025. Va a haber uno en Alemania de nuevo, va a haber otro en Nueva York, acá en los Estados Unidos. Va a haber otro en Colombia, en Cartagena. Después de Cartagena va a ser la otra edición en Sudáfrica y por último en el 2026 en Australia. Entonces van a ser 6 torneos a partir de ahora. Y lo otro que tiene impresionante es la bolsa de premios, ¿no? Creo que no hay premios como estos en ningún circuito de torneos de ajedrez. Por ejemplo, para que tengan una idea, el primer torneo, que va a ser el de la India, en noviembre del 2024, va a tener $500,000 de premio a repartir entre 10 jugadores, bastante Wow. considerable. Y no solo eso, sino que va a ir subiendo. Por ejemplo, el torneo después del de la India, que va a ser en Alemania en el 2025, febrero, va a subir a 750,000. Y después de eso, cada uno de los otros 4, o sea, Nueva York, Sudáfrica, Cartagena y Australia, cada uno va a tener $1,000,000 premio total, o sea, para repartir entre Wow. los 10 jugadores. Así que, nada, creo que la gente va a empezar a estudiar ficha random desde ahora. Bueno, evidentemente el hecho de que Magnus lo esté promocionando creo que tiene mucho peso, ¿no? Tiene mucho peso y Sí. pues nada, esperemos que se den más noticias de esto y creo que a lo mejor tienes la oportunidad de unirte a ese selecto grupo, ¿verdad? Sí, una de los criterios para entrar al torneo es el famoso club de freestyle chess, le llaman, y son los jugadores de más de 2,725 en Elo Clásico. Así es que me escribieron con la invitación a entrar en el club, así que
Probablemente Quédate en juegue ese alguno, club. probablemente Quédate en ese juegue. club diamante. Estoy en el club, no sé cuál jugaré, pero quizás Cartagena por ser latino, pero Bueno, quizás bueno, Nueva pero no York, no sé, importa. pero algunos Con jugaré esos y premios quédate siendo miembro de ese club. sí, sí, no, planeo empezar a estudiar las aperturas ya de las 960 posiciones, por si acaso. Eso es No, importante. Y pero bueno, hablando de miembros, ¿no? Que no pierdan la oportunidad de volverse miembros también de ajedrez a fondo de este selecto sí, grupo. sí, bueno, ya lo explicamos en videos aparte, pero es una magnífica oportunidad para unirse a esta familia de ajedrez a fondo que esperamos que siga creciendo. Y nada, los privilegios de los miembros que van a ser bastante interesantes, ¿no? Van a tener la posibilidad de jugar con nosotros, van a tener la posibilidad de recibir masterclass y de mucho más contenido de ajedrez, transmisiones de torneos en vivo y todo tipo de cosas que estoy seguro que les va a gustar. Así que consideren la opción de volverse miembros del canal. Y bueno, creo que en el futuro podemos tocar un poco más a fondo este tema del ajedrez 960, de si es demasiado exagerado, por ejemplo, la idea de que el ajedrez clásico ya está muerto, como decía Fischer. Esta idea surgió en gran medida por eso, que Fischer pensaba que el ajedrez tradicional estaba muerto, porque que si las tablas, que si los arreglos, los famosos pre-arranged, que es como que él Ujú. pensaba que mucha Que gente hablaba Bobby, sí, eh, correcto. arreglaba o fijaba las partidas de inicio, con lo cual yo no concuerdo, pero bueno, podemos tocar este tema un poquito más en profundidad Correcto. en Un poquito próximos más a episodios, porque es fondo. interesante. Un Sí, un poquito poco más a más a fondo en fondo. ajedrez, a fondo, como siempre, ¿no? Así que todo un placer siempre con hablar contigo, Master. Y pues nada, people, esto sería todo por el día de hoy. No se olviden dejar sus comentarios, su like y volverse miembro, que es una oportunidad única que no deben dejar pasar y ayudarnos a crecer en esta comunidad y hermosa familia que vamos creando. Eso sería todo por el día de hoy y Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, nos vemos.